Esta semana ponemos el foco en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, sin duda el más polémico de la historia. El de Qatar es un mundial cuanto menos distinto, en el que se habla más de política, derechos humanos y boicot que de tácticas deportivas. Por primera vez en la historia del torneo, las fechas se mueven para evitar las altas temperaturas. Sé que nadie quiere hablar de esto, pero lo que está pasando en Qatar es grave. Es Qatar. Y estoy hablando de violaciones a los derechos humanos cometidas justamente para armar este mundial. One stadium in Qatar, or maybe one. And so they have to build stadium, and that nobody thought about that. I don't think everybody mentioned that day. So somebody has to build them because they don't just. Oh, there's a new stadium. It's not Aladdin with a wonder. This is slavery. This is kind of prison. Qatar es este país chiquito ubicado en la península arábica. Para darte una idea, en el territorio de Uruguay, Qatar entra 14 veces, así que es el verdadero paisito. Qatar perteneció a Gran Bretaña hasta 1971 y en ese momento era un país pobre y desértico, casi inhabitable. Para ese momento ya tenía una incipiente producción de petróleo, pero justo a principios de los 70, la empresa de hidrocarburos Shell encontró en su territorio el campo de gas natural más grande del mundo. Desde que ganó la nominación en 2010, Qatar tuvo tiempo de construir masivas estructuras para mostrar al mundo. 8 estadios y una docena de proyectos que incluyeron un nuevo aeropuerto, subte, etc. Y de hecho, los medios cubrieron este proceso haciendo foco en lo espectacular de las obras, que son realmente espectaculares. Como por ejemplo Lusail, una ciudad futurista que se construyó desde cero en una zona que era directamente desierto. Y según denuncias de organismos de derechos humanos, corroboradas por el mismo gobierno de Qatar, en la construcción de infraestructura para el Mundial ya murieron 6.500 trabajadores inmigrantes. Mientras nos preguntamos cómo va a ser el primer Mundial en Medio Oriente, uno de los aspectos más debatidos es cómo lo vivirán las mujeres. Bueno, claramente este lavado de imagen es muy necesario y por eso también se silencian un montón de cosas. Derechos humanos para todos. Ese era el lema que la selección danesa quería llevar a Qatar en sus camisetas de entrenamiento. La FIFA se lo ha negado, aferrándose a la norma que prohíbe lucir emblemas, declaraciones, imágenes políticas, religiosas o personales. Heterosexual, homosexual people live in Qatar. Are you saying that homosexual people can be open and feel safe? I think public display of affection is frowned upon, and public display of affection across the board is frowned upon. Una vez más, el Mundial de Fútbol de Qatar ha servido de altavoz para los aficionados y aficionadas para protestar por la violación de los derechos humanos. Aquí, en el Khalifa International Stadium, donde han jugado Inglaterra e Irán, los iraníes han denunciado la situación en la que vive la mujer en su país. Al grito de mujer, vida y libertad, los y las iraníes han protestado por las violaciones, las muertes, los asesinatos y la discriminación que sufren las mujeres iraníes. Estados Unidos, por su parte, ploteó su centro de entrenamiento con los colores del colectivo LGBT. Anteriormente, personalidades como Philip Lahm y Joseph Blatter manifestaron que fue un error la designación de Qatar como sede. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Damos la bienvenida formal a Redacción Abierta. A ver, se va a cruzar hoy, acá, probablemente lo que pasó hoy, la derrota de Argentina, las polémicas, y sí. Pero queríamos tocar el tema del Mundial desde otro lado, y por eso hemos invitado a quienes hemos invitado. Ellos irán diciendo hacia dónde va la conversación. Voy a empezar por este lado. La tengo a Milena Urbanski y a Daniela Santamaría. Milena es periodista deportiva y Daniela es especialista en psicología del deporte y actividad física. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por andar por aquí. Gracias. Y por aportar su mirada. Bueno, por este otro lado lo tengo. Adrián Tuninetti, magíster en Relaciones Internacionales. Hugo Carica, amigo de la casa, periodista de perfil, periodista deportivo, experimentado. ¿Cómo andamos, Hugo? ¿Todo bien? Bien, gracias. Y Andrés Oliva, periodista nuestro de la casa. Ya dije, tienen libertad para hablar sobre lo que quieran, quieren meter las polémicas de hoy. No hay ningún drama, o sea, porque todos opinamos, a ver, estamos todos muy atentos al Mundial, pero, digo, queríamos ver de tocarlo de otra manera. Por eso me voy para aquel lado, a ver, con don Adrián Tuninetti, ¿qué tal? Que lo estudias un poco desde las relaciones internacionales, desde este fenómeno, este actor político que es la FIFA. Exacto. A veces más de uno todavía repite esto de no mezclen la política con el fútbol con la política, y la verdad que todo es político, digamos, y se ve más que nada en este caso. Adrián, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo el inicio de este Mundial con todas las polémicas que lo rozaron antes?
Bueno, primero buenas tardes y gracias por la invitación. Y sí, la verdad que se ha convertido en uno de los mundiales más políticos y polémicos desde aproximadamente el que tuvimos acá en Argentina en el 78, con todo lo que ha rodeado alrededor desde la designación misma de Qatar en el año 2010 hasta lo que vemos hoy en día con toda la problemática de derechos humanos que existen alrededor. Y obviamente en el eje central está la FIFA con toda su corrupción encima, con todo lo que ha sucedido con el FIFA Gate hasta el momento y todo lo que implica la FIFA para los estados cuando deciden alojar un mundial de clubes, ¿no? Un mundial de fútbol. Un impacto que por ahí a la FIFA como jugador, digo, empiezo a abrir el juego, les pregunto a los demás, bueno, sí, le ha pegado, pero tampoco tanto, no sé, ¿cómo lo estudias vos? Sí, hay... Parece ser indemne a muchos golpes la FIFA, ¿no? Sí, ha tenido un lavaje de cara a la FIFA del 2016 con Gianni Infantino, pero han seguido repitiendo prácticas anteriores de Blatter que venía desde la década de los 80 aproximadamente. Ese lavado de imagen ciertamente ha construido una nueva figura de la FIFA, pero está ese subsuelo de corrupción que todavía sigue existiendo y es muy profundo y muy difícil de sacar, digamos, de dentro de la entidad, ¿no? Te pido tu opinión, Mire, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, este mundial, ¿cómo viste el inicio y todo lo que venía rodeándolo antes? Coincido lo que dice el compañero en cuanto al contexto social en cómo se da, ¿no? Y la FIFA como ente madre de cómo por ahí mira para otro lado ciertas cuestiones o espera hasta cierto momento para decir, bueno, nos equivocamos en hacer el mundial acá. Pero por ahí analizándolo, tarde, ¿no? Claro, un poco tarde. Un poquito tarde. Y analizándolo un poco más actual, un poco más para este tiempo, me parece que estuvo bueno de que distintas personas y personalidades tomen la postura, ¿no? Digo, por ejemplo, artistas reconocidas que iban a actuar, por ejemplo, que iban a cantar, que finalmente digan no hasta que no se cumplan estos derechos humanos, me parece que también nos deja un mensaje, esto de que las mujeres solo pueden ir a la cancha como una especie de premio que se lo ve allá, ¿no? Bueno, esta vez van a poder entrar. Musulmanas, por supuesto, con burka, velo, pero bueno, el resto tiene que estar muy tapadas. Y ahí las decisiones políticas, ¿no? Con esto que decimos que todo es político. ¿Realmente queremos ver eso? ¿Realmente alentamos ver este mundial? ¿Nos frenamos solo en lo que pasa en la cancha y hacemos vista ciega al resto? Parece que es para analizar y para rato, ¿no? Todo el contexto político. Tomo un poco de lo que decís de algunos que supuestamente boicotean, porque, a ver, me voy a un episodio concreto, un periodista apretándolo, por decirlo de alguna manera, a Maluma de por qué había ido y el cantante que se termina retirando, pero digo, es también ponerle la vara al otro para que, bueno, repudie o no actúe y demás. ¿Y qué están haciendo muchos periodistas más allá de estar en Qatar? Y bueno, y lavar un poco la conciencia diciendo, bueno, acá se respetan más o menos los derechos humanos o no. ¿Eso no les parece que es como una doble vara, Hugo? ¿Cómo lo ves? Bueno, ante todo, buenas noches de nuevo, gracias por la invitación. Sí, yo creo que son todas cuestiones, esta cuestión de los derechos, de la discriminación, son cuestiones que nos interpelan a todos, ¿no? Lo que estamos metidos dentro y fuera del ámbito del fútbol. Me parece muy extemporáneo lo de Blatter, ¿no? Él era el presidente de la FIFA cuando se hace la doble votación para las elecciones de la sede 2018-2022, que termina con la elección de Qatar, una elección que fue muy oscilante, donde había otros países y bueno, y no fue de una que se definió Qatar y después quedó demostrado que hubo muchos sobornos, ¿no? Para que la sede fuera Qatar. Y eso no lo digo yo, eso está en un tribunal de Brooklyn, que es el que lleva lo que conocemos todos como el FIFA Gate, ¿no es cierto? Que terminó con un montón de directivos suspendidos de por vida, expulsados, algunos presos y demás, pero es como que hay gente como que se quiere hacer un lado. A ver, yo escuchaba el otro día, por ejemplo, Blatter, 5 años después, en el 2015, después de la elección de Qatar, dijo, podríamos cambiar de fecha del Mundial, porque se dieron cuenta que en el verano boreal, que es la estación tradicional en la que se hace la Copa del Mundo de la FIFA, allá hacía, no sé, 60 grados. Arriba de 50 grados. Bueno, entonces tuvieron este gesto de decir modificar el calendario. Después, por ejemplo, pero nunca se puso en duda la sede de Qatar.
Y por ejemplo, el otro día, Gianni Infantino, el actual presidente de la FIFA, quiso minimizar un poco la cuestión diciendo, bueno, los hinchas se pueden aguantar 2 o 3 horas sin tomar alcohol. Digo, me pareció hasta una falta de respeto, ¿no? Porque digo, no pasa por ahí todo el cuestionamiento a lo que es Qatar, pasa por cosas mucho más profundas. Se dice, bueno, una elección que se hizo hace 12 años. No, no, no. Hace 12 años, Gianni Infantino era el peladito de los sorteos de la Champions. El peladito de los sorteos era el secretario general de la UEFA. En ninguna institución seria del deporte o lo que sea, nada de lo bueno, lo malo, lo feo pasa sin que lo conozca el presidente y el secretario. Totalmente. Andrés, ¿cómo lo ves? Me parece que el tema de derechos humanos está claro que es totalmente, que genera una indignación, pero por otro lado también me parece que hay cierta hipocresía y cierto cinismo de medir la realidad de Medio Oriente con una óptica occidentalista, ¿no? De la democracia liberal, los derechos humanos, y también hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, y el pueblo catarí, que es 90% inmigrante y un 10% nacido allí, también tiene su cultura milenaria y también su autodeterminación, que es válida, a pesar de que no coincidamos o la consideremos hasta una flagrante violación a los derechos humanos. Es un límite allí de difícil involucramiento, porque ¿con qué autoridad moral Occidente puede juzgar la violación de los derechos humanos en esos países de Medio Oriente? Bueno, mira, justamente, vamos a ir a una de los tapes que había preparado la producción, es el número 2, que habla de la doble moral para juzgar una sede u otra, o la elección de una sede u otra. Un informe que hizo la Deutsche Welle, justamente en Alemania. Y tienen, la verdad, la interesa de hacerlo adelante de uno de los estadios que se construyó para el Mundial 2006, que dicen ellos, y así como Qatar, así como Rusia, también parece que fue comprado. Míralo y lo charlamos acá. Ahora bien, sea cual sea la verdad, hay algo que llama la atención. Según ese mismo informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Rusia habría comprado la Copa del Mundo de 2018. Y en un pasado más lejano, hay bastantes pruebas que señalan que el Mundial de 2006 aquí en Alemania también fue comprado. El estadio que está detrás de mí se construyó para ese torneo y hoy alberga partidos de la Liga de Campeones. En este estadio muchos aficionados vienen a ver al Leipzig enfrentarse al PSG. Entonces, ¿por qué tanto alboroto por Qatar si todos los países compran la Copa del Mundo? Según nuestro colega Mark Meadows, Qatar es criticado injustamente. La posición de Europa Occidental es arrogante al decir que estos países no deberían organizar mundiales. Sabemos que harán un gran mundial, que los estadios serán fantásticos, que todas las canchas estarán en buen estado. Sabemos que el transporte funcionará. La idea es llevar el juego a otras fronteras, así que hagámoslo. Digámosle al mundo árabe que sí forman parte de la familia del fútbol. Qatar ha demostrado su compromiso con el fútbol, no solo comprando al PSG, sino también patrocinando y ayudando a clubes como el Barcelona y el Bayern Múnich. Han cumplido con lo que prometieron, invertir en el fútbol. Bueno, pero no todos están contentos con ese dinero. ¿Refleja la crítica a Qatar la arrogancia de Europa Occidental? ¿Y qué hay de Estados Unidos, uno de los 3 anfitriones del Mundial de 2026? Un país donde todavía existe la pena de muerte. ¿Es eso lo que Mark llama arrogancia occidental, incluso rozando el racismo? ¿Se trata de doble moral o tiene más que ver con el hecho de que Qatar abusa de tantos derechos de forma tan flagrante? Bueno, les pregunto, ¿se trata de doble moral o no? ¿Mile? Me parece que no se trata de doble moral, simplemente hay que saber diferenciar y tener la conciencia para darse cuenta de cómo se vive allá, la cultura que hay allá, la cultura que hay acá. A mí me parece que está bueno rescatar, ¿no? Esto, sobre todo los periodistas y colegas comunicadores que están en Qatar cubriendo el Mundial, de que se digan estas cosas, ¿no? Más allá de, después pensaremos si es doble moral o no, que es muy subjetivo, me parece, ¿no? Pero me parece que hay que mostrarlo, más allá de no estemos de acuerdo, lo mostremos igual. Porque acá sí, lo que decía, los reparos a veces que hay hacia ciertas cuestiones que no están en otros países. A ver, por decirlo, ahí nombraban la sede de Estados Unidos, sí, que va a venir el 26, pero en el 94, cuando se hizo el Mundial de Estados Unidos,
hacía 2 años que Estados Unidos estaba tirando bombas en Medio Oriente y Tal cual. nadie puso un reparo, ¿no? Sí, Digo, sí, sí. a esos reparos morales, digo, antes de ir al... Me parece que ahora está también mucho más en auge, ¿no? Se habla Claro. mucho más del tema, por eso. Antes había cuestiones de las que no se hablaba. Hoy por hoy hablar de género, por ejemplo, es muy común y está bueno tenerlo en cuenta. Entonces, encontrarnos en un país donde una mujer no puede estar ni en la cancha, ni en un bar, ni por la calle descubierta, ni la cara, ni la ropa muy súper cubiertas, bueno, es como que nosotros lo vemos como que atrasa un montón, ¿no? Pero no creo que se trate de doble moral, simplemente un choque cultural totalmente distinto al nuestro. Andrés, vos creo que tenías una posición diferente, me parece. Sí, la verdad que me parece que mirar la realidad de Qatar u otros países de Medio Oriente desde el lente de nuestra propia cultura es complicado, es complicado. Nos pasa con países mismos de Latinoamérica, cuando vemos las realidades de otros países de la región también y los juzgamos de ese modo. Lo que sí es cierto que hay distintas agendas globales que son importantes a tener en cuenta, como la de género, pero que al mismo tiempo hay que tener mucha precaución, ¿no? Porque hay intereses de por medio y como bien mencionabas, nadie dice de los derechos humanos de México, de Canadá o de Estados Unidos en la próxima mundial, ¿no? Andrés, digo, bien, referenciando esto que veíamos recién, ¿no? Adrián, perdón, Adrián. está bien. Yo quiero volver a la FIFA, hablar la FIFA como un fenómeno transnacional. Me parece que la FIFA ha estado en el centro de la escena desde hace mucho tiempo, especialmente en los 80 hacia adelante con el fenómeno de la globalización, la comercialización, la hipermercantilización, la exposición que tienen estos grandes eventos deportivos. Y Qatar es uno más de esa cadena que ha venido construyendo ese poder a nivel internacional. Choca mucho, y esta doble moral que acá hablaban los colegas, de lo que significa Qatar para nosotros, para el lente occidental, que realmente nos choca en el sentido de la cultura, que es otra cultura que tenemos que verla con otros lentes, digamos. Pero la FIFA siempre va a ser la ganadora de esto, con FIFA Gate, sin FIFA Gate, con Infantino, sin Infantino. Me parece que la FIFA logra con los países... Desde Occidente, desde Oriente... Desde donde sea. Desde donde sea. Desde donde sea, exactamente. Bien. Y bueno, la mirada está puesta... se dice que Infantino está mirando probablemente en los próximos mundiales llevarle algún momento hacia la India, que también puede ser otro lugar que nos llega a chocar culturalmente, pero es también un efecto más del fenómeno globalizador que vemos constantemente en nuestra vida diaria, ¿no? Le quiero dar la palabra, porque está sentada acá, justamente para hacernos entender un poquito más este terremoto de emociones que vivimos a través de un mundial, Daniela. Sí. Son muy consultados en estas ocasiones los psicólogos. Yo quiero decir una cosita antes que... Lo que quieras, lo que quieras. Digo, el deporte también es un reflejo de nuestra sociedad. Y así estamos, digamos. Lo que me parece que ha pasado con el Mundial, con la FIFA, con todo, es que con la globalización todos nos integramos más de todo lo que pasa. Pero los intereses políticos, económicos, todo esto pasa en todos lados, digamos. Solo que no se veía tanto, tal vez, por la imposibilidad de acceso a las cosas. Ahora tenemos acceso a todo. Pero creo que no es más que el reflejo de lo que está pasando. Para mí, en buena hora que esto se vea, más allá de si es un choque cultural, si es una doble moral, si es esto, creo que nos permite procesar adentro un poco, pensarnos y tomar unas nuevas posiciones, incorporando todas estas cosas que están pasando. Yo creo que es bueno, digamos, que pase esto, que podamos cuestionarnos. Me parece, digamos, obviamente sentando una posición que yo tengo, que puede ser, es como la de cualquiera de acá, pero digo, a veces sí, digamos, en otra cultura, en eso sí coincido con Andrés, en otra cultura muy diferente se mide con una doble vara tremenda a lo que son las culturas occidentales y, a ver, hay reclamos concretos, los derechos de las mujeres, los de la comunidad LGTB, digo, están esos reclamos y hay que visibilizarlos, pero hay una dureza hacia algunas culturas que no la hay hacia otras, ¿no? Es que hay otros intereses, no solo políticos, sino económicos Y también. es el centro también mirando hacia la periferia, claro, ¿no? claro, de alguna manera. Es como quien alumbra. Si yo tengo la lámpara, alumbra donde yo quiero que se vea, digamos. Es como un poco también el poder ahí, digamos. Quien tiene la posibilidad de alumbrar las cosas, lo que yo quiero que se vea. Bueno, y ahora, yendo a la otra parte, ¿cómo gestionamos las emociones para no terminar medios infartados
en este mundial que ya empezamos con el pie, digamos, medio chueco y bueno, habrá que ver cómo ir llevándolo, ¿no? Sí. Bueno, lo primero es que era un partido que parecía muy fácil. Era como, la verdad que estaba casi cantado, que Arabia Saudita ya estaba descontado, digamos. Lo voy a decir yo, así no tenés que decir vos. ¿Cómo opera la soberbia argentina en estos casos, digamos, claro, para que nos creamos, digamos, que lo teníamos ganado y resulta que no era así? No, claro, es que por eso se juegan los partidos, ¿no? Si no, se darían los puntos directamente antes de jugar. Te corresponde tanto y tanto, digamos. Lo mismo que los penales. Los penales, bueno, hay que patearlos y hay que atajarlos. O sea que la decepción hoy es más grande. Para mí tiene que ver con la expectativa que teníamos sobre esto, y en esto también hasta como hincha, digamos, lo que esperábamos que iba a pasar. El mejor jugador del mundo, un equipo que 36 hace mucho, invictos, venía de ser campeón de la Copa América. Bueno. Claro, es como, listo, le tenemos todo ganado para esto. Me parece que está bueno en esto pensar como a nivel aprendizaje, digamos, esto, ¿no? Porque esto fue un bombazo que nos dimos por no considerar las variables verdaderas, digamos. Fue como hicimos una mirada un poco parcial, digamos, con esto, de qué teníamos nosotros y subestimando al rival. Digamos, en esto vos decís cómo manejar las emociones, y me parece que lo primero que necesitamos es como anclarnos, digamos, en esto para poder mirar bien qué es lo que, como características que tiene Argentina maravillosas de juego, de resiliencia, jugadores a nivel individual, talentos a nivel individual como equipo, un muy buen equipo está ahora trabajando juntos, digamos, se percibe esto como equipo, pero los otros también son así. Los otros también son equipo y entrenan lo mismo que ellos, ¿no? En esto, más allá del talento individual. En un ratito te voy a preguntar a ver si esta emoción que la tenemos por el piso hoy martes va a ir transformándose hacia el sábado, pero te lo pregunto en el próximo bloque. Ahora nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta y ya venimos y seguimos hablando del otro costado del Mundial, si quieren llamarlo así. Ya venimos.